Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema que trata sobre la verdad y la validez en las ciencias. Entonces, la verdad y la validez están conectadas y son conceptos claves para analizar el conocimiento, lo que aprendemos básicamente día a día, porque si nosotros cuestionamos a diario, siempre vamos a aprender cosas a veces nos parezca tan insignificantes, pero aprendemos desde cómo sacar punta a un sacapuntas, con un sacapuntas, cómo borrar, cómo usar el esfero, cómo aprendí a cocinar, etcétera. Todo fue parte de ese conocimiento. Entonces, ¿qué es la verdad? Es la correspondencia entre lo que se afirma y la realidad, porque tiene que existir una congruencia entre estas dos cosas, porque si yo afirmo que pasó eso y la realidad es a medias, pues ya deja de ser esa verdad, y igualmente viceversa. Entonces siempre están muy relacionados entre la realidad y una afirmación, y por lo general no se pasa de boca en boca, sino que solo una persona la sabe la verdad, porque cuando ya pasamos, digamos, yo cuento mi verdad a mi mamá le cuenta a mi tía y así, etcétera, etcétera, en cadena se va perdiendo el sentido de esa verdad, porque tal vez aumentamos palabras, quitamos palabras, restamos importancia y así, etcétera. Así que la verdad es muy interpersonal, es muy personal de cada persona. Las características de la verdad es que busca certeza y exactitud. Eso es lo que se basa. Nosotros diciendo la verdad, buscando la verdad, siempre vamos a tener esa exactitud si es que sí, si es que es no, porque no puede haber un tal vez, porque a veces preguntamos sí o no y a veces tal vez, y esa es una manera de no ser verdaderos, de no buscar esa certeza. Por eso es que siempre debemos tener nosotros esa finalidad, esa criticidad de decidir sí o no. No puede existir tal vez, porque no podemos ser seres que podamos dudar, porque no se puede dudar, hay que ser certeros. Entonces los criterios de la verdad es que es muy autoritario, es de evidencia, es de coherencia y sobre todo es muy útil, pero como les decía es de solo una persona, porque es mi verdad. A mí si me preguntan yo responderé con la verdad, pero si otra persona escucha mi verdad y la va a contar, tal vez se pierde el sentido, aumenten palabras, etcétera. Entonces por eso es que siempre se pregunta a la persona que la está diciendo, y por eso es la autoridad, por eso es la evidencia, porque solo es interpersonal, la verdad solo le puede pertenecer a una persona, la que decide. Por eso les decía el ejemplo, sí o no. Nunca pueden decir un tal vez, porque ya entre la duda ya no es verdad. Y en cambio, ¿qué es la validez? La validez es la coherencia lógica a un razonamiento. Es básicamente cuando yo pienso y cosas muy básicas, como les ponía el ejemplo ayer. Me voy por la izquierda o me voy por la derecha. Entonces yo razono en mi mente, parece que no tomar esa decisión, pero lo hago, a veces inconscientemente ya, y con decisiones más difíciles podemos ir poniendo ejemplos. Si usted lo toma a diario, la toma de decisiones, por eso es que la validez igual está presente cuando razonamos, cuando tomamos esas decisiones. La diferencia entre la verdad y la validez podría ser un argumento que puede ser válido, pero no verdadero. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar de que cómo me parece, no sé, el gobierno, qué me parece, no, con los buses que está ahorita, qué me parece que suban el pasaje de los buses. Y mi argumento puede ser válido. Para mí deberían subir porque subió el diésel, etcétera. Es mi argumento y puede ser válido, pero para otra persona no, porque el trato no es correspondiente. Miren cómo hay accidentes, etcétera. Él también tiene su argumento válido, pero no es verdadero completamente, ¿ya? Un ejemplo práctico es los silogismos, las mentiras pequeñas, las mentiras que pueden ser verdad y válidos, las mentiras piadosas que le llaman, que a veces decimos verdades a medias.
Y obviamente puede ser válido, pero para la persona que le está diciendo, pero la persona que está escuchando no puede ser. Entonces las ciencias formales, por ejemplo la matemática y la lógica, que no se pueden modificar, ahí nosotros no podemos decir es que me faltó un poquito, me faltó un puntito, solo me equivoqué un número. No, la matemática y la lógica no pueden fallar. Es algo que es muy verdadero, muy válido y no podemos cambiarlo. 2 por 2 siempre va a ser 4 y nadie lo puede refutar porque ya está. Las características de las ciencias formales es que son abstractas y deductivas, como las matemáticas lo son, como si usted recuerda en la escuelita cuando aprendió a sumar, a restar, usted hacía por deducción, les enseñaban con granitos de maíz, con lentejas, con los mismos deditos, luego ya iba haciendo mentalmente. Entonces son muy deductivas estas ciencias y muy abstractas porque luego ya las puedo hacer mentalmente sin la necesidad de escribir, etcétera. Y a mí me preguntan 7 por 8, voy a decir de una la respuesta porque la sé. Las ciencias fáticas en cambio estudian la realidad, que pueden ser las ciencias o las letras que les llamamos. Entonces las características de las ciencias fácticas es que pueden ser empíricas y verificables, es decir, yo puedo no haber estudiado, digamos, yo tengo a mi papá que ya tiene su edad, tal vez 50 años, y él nunca estudió, pero sabe hacer muebles, se dedica a la carpintería y es muy bueno. Ya, pero él nunca estudió no sabe ni cómo saben las medidas, etcétera. Él aprendió en base a la experiencia y eso es lo empírico. Igual, la mamita nunca siguió para chef, igual cocina rico. Entonces, son cosas que se puede aprender, cosas que no necesitan el mayor, digamos, esa subjetividad de aprender con lo que vimos acá, que es deductivo, abstracto, como la matemática y la lógica, que ahí sí se requiere estudiar, porque digamos para estudiar física, para construir un cohete, para irnos a la luna, etcétera, esa de ley se necesita matemática y lógica. Pero en cambio para cocinar, para carpintería, para pintar, etcétera, lo podemos aprender tranquilamente sin necesidad de un maestro. Entonces es algo verificable que se lo puede hacer. La relación entonces entre la verdad y la ciencia es que son bases del conocimiento científico. Desde el siglo XVIII que se comenzó a enfocar en la ciencia, pues han sido bases, tanto la filosofía como la matemática y las mismas letras. La evaluación entonces de los argumentos, siempre hay que analizar las premisas y las conclusiones. Por eso es que en la anterior materia, por ejemplo en lenguaje, siempre se les decía que cuando se hace un ensayo lo más importante va a ser la conclusión, porque es básicamente el resumen que hace la persona de todo el trabajo que hizo. Y siempre analizan eso, la mayoría de lectores, los que leen las tesis, etcétera. Entonces, analizar nosotros las premisas y las conclusiones, por ejemplo, en nuestra vida diaria, cuando me preguntan tal vez, ¿qué vas a hacer hoy? Yo voy a analizar la premisa, si tengo cosas pendientes, no tengo cosas pendientes, y a responder, porque siempre está el razonamiento ante todo. El pensamiento crítico, que esa es una herramienta fundamental para la vida diaria, porque con eso tomamos las decisiones. Una persona que no tiene ese desarrollo crítico completo, porque todas las personas desde que estudian, digamos así, de 4 o 5 años, comienzan su vida estudiantil, empiezan a leer, así no sé, en una escuela, pues ya tienen ese pensamiento crítico, no completamente desarrollado, pero ya lo comienzan. Entonces es una herramienta fundamental para la vida, y cada persona lo tiene más desarrollado o menos desarrollado. ¿Y cómo me doy cuenta? Es cuando tomo decisiones, cuando la respuesta es muy corta, sí o no, y cuando ya dudamos, tal vez es que todavía no tengo ese pensamiento crítico completamente desarrollado, porque las decisiones se las toma, porque usted las toma, es muy interpersonal la respuesta. Es como si le pregunto yo, ¿le gusta, no sé, le gusta el encebollado? Usted me va a decir sí o no, y si me responde tal vez, es porque todavía tal vez tenga dudas de no aprobado, etcétera, etcétera.
pero ahí no hay que generar dudas porque usted tal vez ya en la experiencia que tiene ya lo debió haber probado y debería tomar una decisión fácil. No, no me gusta porque tiene mucho bacalao, tiene mucha yuca, etcétera. No, no me gusta porque lleva cebolla. Sí, sí me gusta porque es muy delicioso y los mismos argumentos. Entonces en la vida diaria siempre se va a utilizar el pensamiento crítico, sobre todo en las tomas de decisiones. La aplicación envuelta en la sociedad es que analizamos los discursos y noticias y lo más que nosotros podemos hacer es cuando hay épocas de elecciones, las propuestas. Ahí nosotros podemos analizar cualquier cantidad de cosas. Si es lógico, no es lógico, si se podría hacer. Usted póngase igual en los zapatos de ese político y que haga esas propuestas y usted se cuenta, ¿la puede cumplir? No la puede cumplir. Y entonces vamos a votar con esos argumentos. Por eso yo ponía un ejemplo igual ayer o anteayer de por qué el 2% de la población vota nulo. Solo el 2% de la población leyó las propuestas y si es consciente, por eso vota nulo, porque todo lo que dijeron en campaña no lo van a poder cumplir. ¿Ya? Es mucha demagogia. La importancia educativa siempre va a ser la formación de ciudadanos críticos. Esa es la finalidad de estudiar. Yo estudio para ser una persona crítica, obviamente para avanzar en la vida, para superarme, etcétera, etcétera, conseguir un buen empleo y todo lo demás, pero lo principal es volverme una persona muy crítica, ser una persona casi perfecta tomando decisiones. No digo que usted sea perfecto, sino que tome las decisiones conscientemente y que no le vaya luego a causar consecuencias. Y si le causa esas consecuencias, ya sean positivas o negativas, siempre hay que asumirlas. Entonces, como debercito, debe explicar con un ejemplo, unas 5 líneas nada más, o si se quiere extender en unas 10 líneas, no hay problema. Yo les leo nomás. Explica con un ejemplo la diferencia entre verdad y validez para usted. ¿Qué es verdad y qué es validez? Básicamente esa es la pregunta de su debercito. No quiero que busquen en el internet, sino que reflexione. Ya, ese es el debercito. No sé si existe algún cuestionamiento o algo. Si no, damos por concluida la clase. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.